Ya. Voilà. Voilà, c'est vous. Oh, merde. Ici de Ligny, cette espèce de bonhomme, c'est la main d'un garçon de 25 ans qui l'a tracé. Débile, profond, disent les experts. Tel il est dans le moindre geste, tel il est dans la vie de tous les jours que nous menons ensemble depuis 10 ans et plus. Tel il est, pour nous, source intarissable de rire aux larmes, quoi qu'il arrive. Et, dans ce film comme dans la vie très quotidienne, porteur d'une parole dont je certifie qu'elle n'est pas la mienne. Peut-on dire qu'elle soit la sienne? Mais pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu'un, même si ce quelqu'un la prend? Ah, c'est ça, non. Hein. Allez. Ya. Voilà. Voilà, c'est vous. Oh, merde. Ici de Ligny, cette espèce de bonhomme, c'est la main d'un garçon de 25 ans qui l'a tracé. Débile, profond, disent les experts. Tel il est dans le moindre geste, tel il est dans la vie de tous les jours que nous menons ensemble depuis 10 ans et plus. Tel il est, pour nous, source intarissable de rire aux larmes, quoi qu'il arrive. Et, dans ce film comme dans la vie très quotidienne, porteur d'une parole dont je certifie qu'elle n'est pas la mienne. Peut-on dire qu'elle soit la sienne? Mais pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu'un, même si ce quelqu'un la prend? Ah, c'est ça, non. Hein. Bueno, buenas tardes a todas y a todas por allí, de distintos lugares que nos reciben hoy. Vamos a dar comienzo a esta tercera sección del Seminario Pedagogías Insumisas, una alegría que hoy podemos juntar un conjunto de personas que dispuestas a reflexionar y a pensar desde las prácticas. El Seminario Pedagogías Insumisas, incompletas y desobedientes, hemos ido sumándole características en la medida que nos hemos ido encontrando. Es una iniciativa de REPES, que es la Red de Estudios sobre Pedagogía Social y Desubjetivación, del Departamento de Pedagogía Social, del IAES, el Instituto Académico de Educación Social, de la Formación de Educación Social en Uruguay. Está coordinado por Diego Silva y por Paola Pastore, quien les habla. Y contarles que, bueno, hemos decidido montar este espacio en este año, que es un año bien particular para la formación de educadores sociales, donde se hace necesario tener espacios de reflexión, de discusión, potentes, para que nuestras prácticas sigan produciendo efectos interesantes de inclusión, de participación social, y encontrarnos desde distintos lugares, convencidos de que la discusión tiene que ser entre disciplinas, entre prácticas, y con distintos saberes que vayan componiendo para nuestras prácticas potencias de saber. Desde este espacio, eso, darles la bienvenida a todos, agradecer a Luis Parodi y a Ana Laura García, que van a ser hoy quienes nos acompañan en este espacio para contarnos, intercambiar y poder profundizar sobre el pensamiento de Deligny. Pero antes de darles la bienvenida a ellos y contarles cómo vamos a organizar el encuentro, situar un poquito por qué nos interesaba pensar a partir de la obra de Deligny y encontrarnos con Fernand Deligny desde distintos lugares.
para quienes estamos convencidos que la práctica educativa requiere de reflexión, de pensamiento y de acción, vemos que hay distintas formas de potenciar nuestros saberes, y algunos de ellos es reconociendo y dialogando a partir de experiencias que han quedado en la historia de la pedagogía y de la pedagogía social, y allí encontramos a la obra de Fernand de Ligny como un tropiezo inevitable para todos aquellos quienes trabajamos en lo socioeducativo. Una suerte de piedra en el zapato que está allí, que por momentos molesta, que nos deja avanzar, pero que seguro tiene algo para darnos si nos dedicamos un momento a detenernos y a pensar. Esa es un poco la idea de este primer encuentro, encontrarnos con la obra de Fernand de Ligny, desde la palabra de Luis y de Ana, que nos contarán cómo han ido ellos también construyendo algunos saberes a partir de esta diversidad. Fernand de Ligny, para quienes capaz están empezando a conectar con él, es un educador francés que vivió desde 1913 a 1996, y pensamos como un personaje entrañable. O sea, uno podría tratar de definirlo como educador, como poeta, como etólogo, como cartógrafo, como cineasta, pero seguro que capturarlo en un saber disciplinar sería casi que traicionar sus memorias. Entonces pensamos eso, un personaje entrañable de la historia de la pedagogía, que se ha vinculado con distintos saberes y ha dejado una inagotable fuente de conocimiento a partir de distintos soportes. Lo que sí, casi que podríamos decir, Fernand de Ligny dedicó su vida a acompañar y a gestionar espacios de vida con sujetos ubicados en los márgenes de lo humano, abandonados, locos, discapacitados, delincuentes, retrasados, inadaptados, un conjunto de categorías que caracterizarán a unos sujetos que no todos parece querer encontrarse con ellos en lo social y compartir la vida. Estos espacios en los que Fernand de Ligny dedicó a compartir con las infancias, esas infancias capturadas y gobernadas por los problemas sociales, definidas como en riesgo social, psicosocial, claramente producieron en él un conjunto de reflexiones que quedaron plasmadas en un conjunto heterogéneo de textos, prácticas, reflexiones, imágenes, cartografías, audiovisuales, que aún no están todas disponibles para quienes somos de habla hispana. Es un legado potente que empezó hace un tiempito a traducirse y a ser accesible, y eso nos ha convocado también a poder conectar de mayor fuerza con estas reflexiones. ¿Qué buscamos en Fernand de Ligny? Buscamos tratar de comprender las prácticas, de algunas pistas para reflexionar en la actualidad. No pretendemos hacer lo que él hacía, sino aprender de sus experiencias y de sus reflexiones. Quizás para pensar la trayectoria, Fernand de Ligny trabajó en asilos y en hospitales psiquiátricos, instituciones de su época pensadas y diseñadas para cuidar, albergar o asilar a personas que no estaban disponibles para lo social. En estas prácticas que él participó y desarrolló, claramente se permitió dialogar, cuestionar y problematizar categorías fundamentales para la pedagogía, como el humano, el lugar del lenguaje, pensar las relaciones con lo animal y la naturaleza. Estas categorías atraviesan toda su obra y se van también desarrollando en la medida que la experiencia y la potencia de las prácticas le van enseñando. Es un gran hacedor de prácticas, pero también un aprendiz de lo que podía ver, de contemplar allí a las personas y a partir de ello reflexionar en conjunto. Estas instituciones en las cuales él desarrolló su trabajo no lo lograron capturar, y podemos decir fue un actor en fuga. Un actor en fuga porque encontró seguramente que allí, en las instituciones, en el hospital psiquiátrico, en el asilo, no había lugar para albergar la diversidad de vidas humanas. Entonces fue necesario, desde una posición radical, salirse de estas instituciones y explorar otras formas de vida para poder pensar de qué manera y cómo buscamos albergar y asilar a las diversidades humanas. En este proceso, claramente, la aventura de acompañar a las infancias, Fernand de Ligny se conforma desde un pensamiento insurgente, insurrecto, por momentos difíciles de acceder, complejo en su escritura, muy provocador, pero también desbordado de tensiones y complejidades. Claramente una posición radical que lo llevó a vivir momentos
difíciles, que nos obliga también a nosotros pensarlo en la actualidad y ver las posibilidades de pensamiento y acción que hay allí. Esta instancia, de alguna manera, recorrer o empezar a recorrer el pensamiento de Deligny para provocar la reflexión. Esa es un poco la invitación y el objetivo que tenemos. Para ello, invitamos a Ana Laura García, anda por allí entre nosotros. Buenas tardes, Ana. Ana Laura es doctora en educación, profesora y licenciada en ciencias de la educación, es docente de grado y de posgrado, y realiza tareas académicas de investigación en la Universidad de Quilmes y en la Universidad Nacional de San Martín. Se especializa en temas de pedagogía social y en la formación de educadores sociocomunitarios. Sus estudios se han orientado hacia la construcción de perspectivas geopedagógicas del trabajo territorial y en red. Ha trazado relaciones en su obra, tomando a los autores como Deligny, Deleuze y Guattari. Actualmente es coordinadora del Círculo de Estudios en torno al pensamiento de Deligny y está organizando algo que nos va a invitar a todos a concurrir al tercer encuentro internacional de Fernand Deligny, que se dará cita en la ciudad de Buenos Aires en el 2023 en septiembre. Así que Ana Laura, bienvenida. Va a estar charlando con Ana Laura y con todos nosotros Luis Parodi. Es un educador uruguayo, integrante de equipos educativos y director con más de 30 años de trabajo en el sistema de protección especial 24 horas y el sistema penal. Se formó en Francia, en el exilio, y en su retorno a Uruguay con la reapertura democrática trabajó como educador en hogares con niños con discapacidad, en proyectos con niños y adolescentes en situación de calle, en hogares y centros de privación de libertad, y además dirigió algunos de estos espacios. Su última experiencia dirigió la cárcel de adultos de Punta de Rieles desde el 2012 al 2020. Ellos son quienes hoy nos van a compartir sus pensamientos, sus reflexiones, y nos van a invitar a dialogar con la obra de Fernand Deligny. ¿Cómo nos vamos a organizar para este ratito de intercambio? Primero le vamos a dar la palabra a Ana Laura, ella preparó para nosotros algunas ideas disparadoras. Luego le vamos a dar la palabra a Luis, y les vamos a ir pidiendo que nos vayan dejando comentarios, preguntas, inquietudes, para que podamos desde el chat levantarlas para una segunda instancia de diálogos, intercambios y reflexiones. Esto, si bien sería buenísimo poder abrir todos los micrófonos y dialogar entre todos, sabemos que es bastante complejo, porque somos muchos. Entonces eso, en la medida que les vayan surgiendo dudas, preguntas, nos las mandan, y con Diego vamos a estar allí sistematizando para poderles pasar a Ana Laura y a Luis para abrir un debate sobre el final de las exposiciones. Así que bienvenidos, esperando que sea una jornada rica, interesante, sobre el pensamiento de Deligny, una primera jornada, y seguramente nos seguiremos encontrando. Cierro mi micrófono. Ana Laura, quedamos en tus manos por un ratito. Bueno, muchas gracias, Lola. Gracias por esa presentación. Bueno, agradecerte a vos, a Diego, Guillermo, todas las personas que estuvieron trabajando en el marco de este seminario tan provocador, ¿no?, que lleva como título Pedagogías Insumisas. También al Instituto Académico de Educación Social por albergar esta posibilidad de intercambio. En especial, agradecer la posibilidad del encuentro y de la conversación con Luis Parodi, a quien considero, por las oportunidades que he tenido de conversar con él, de intercambiar en Uruguay y también en un grupo de estudios en el que Luis se sumó, a quien creo que no me equivoco en denominar un educador de gestos mínimos. Así que bueno, un placer poder intercambiar en torno a Deligny en este encuentro. Y también saludar a algunas caras conocidas que veo por ahí, a otras extrañas, la posibilidad de esta reunión. Creo que ha sido una convocatoria que traspasó las fronteras Uruguay-Argentina, en la que había sido pensada inicialmente. Bueno, y eso también es motivo de alegría y de celebración. Para algunos, buenas tardes, para otros, buenas noches. Así que, bueno, compartirles un poco el trasfondo, ¿no? Cuando Diego y Lola me invitan a este intercambio, que lleva como título una cuestión de fondo que tiene que ver con lo latinoamericano, ¿no?
ellos me proponen retomar un escrito que yo había realizado en el año 2019 a propósito del segundo encuentro internacional Fernán Deligny que tuvo lugar en Río de Janeiro, en Brasil, donde yo había titulado un trabajo que está ahí por las redes todavía disponible, que se llamaba Deligny latinoamericano, la potencia y los desafíos de una recuperación situada de su pensamiento. En aquella oportunidad me proponía rastrear algunas de las reapropiaciones recientes de la obra de Deligny, concretamente desde países de nuestra región, Argentina, Uruguay, Colombia y Brasil, fueron principalmente los que yo trabajé, colocando la atención en el modo en que el autor fue trabajado, interrogado, puesto en relación con diferentes prácticas artísticas, militantes, educativas, clínicas, investigativas, conforme a nuestras realidades locales. Hacía una particular mención en ese texto y en ese trabajo a los feminismos y al modo en que el legado deliniano conjugaba con nuevas formas de resistencia, con nuevas poéticas y nuevas formas de hacer presente los cuerpos sensibles y sexuados en los territorios, así también como con la defensa del derecho a existir en las diferencias. A raíz de esta invitación me propuse retomar la senda de aquel texto, continuar también las pistas, ¿no?, de lo que yo en ese entonces había llamado el trabajo de la tentativa de construcción de un Deligny nuestro, de un Deligny latinoamericano, advirtiendo que estamos en un momento en gran parte diferente al de ese 2019, que nos interroga de un modo particular y que esta conversación no podía pasar desapercibido, ¿no? En particular, digo, desde el 2019 hasta hoy, hemos atravesado y mucho, atravesamos la pandemia COVID-19, que arrasó con muchísimas vidas a escala planetaria, y que luego empezamos a dimensionar las consecuencias de esa pandemia, no solo a nivel de la llamada crisis económica global o recesión, sino fundamentalmente en el plano de las subjetividades, de los cuerpos, de las posibilidades del lazo con los otros y en particular con esos niños, jóvenes, con los que muchos de nosotros trabajamos y nos tuvimos que reencontrar, ya sea en espacios socioeducativos, en espacios escolares, luego de estos años tan duros, ¿no? Después de la pandemia, la cosa no terminó, llegó la guerra y una nueva puja geopolítica parece dividir al mundo. La escalada autoritaria y fascista del neoliberalismo ha avanzado y de una manera muy dura en los países de nuestra región, y no solo en los de nuestra región, amenazando las posibilidades de vida digna de las mayorías y cercenando cualquier proyecto político que no se someta a esa axiomática. Y en particular, mencionar dos hechos. Esta charla iba a tener lugar en un encuentro presencial en el instituto donde la formación, en uno de los institutos donde la formación en educación social tiene su sede. Eso no pudo ser hace un tiempo atrás, alrededor de un mes, si no me equivoco. Y dos coyunturas marcaron eso muy concretamente. Yo estaba tomándome el ferry para ir a Uruguay y hacía unos días había habido en mi país un intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Argentina, y la charla no pudo tener lugar allí porque el instituto estaba siendo activamente tomado, intervenido por estudiantes y acompañado en una lucha por docentes, y no era el único instituto, sino muchas instituciones del nivel superior, y creo, vamos a hablar posteriormente, que también esta charla se está dando en el marco de esas medidas de lucha, ¿no? Resistiendo a toda una embestida también que trae una lógica de mercado muy fuerte a la educación superior. Entonces, la pregunta que se impone es cómo y desde dónde imaginar o continuar la tentativa de un Deligny latinoamericano, ¿no? Cómo revisitar su obra o su legado para interrumpir de alguna manera la perpetuación de este presente. Ante tanto negacionismo que predica el olvido, Deligny nos conecta con la memoria, y en particular con lo que él llama memoria de especie, y que nosotros pensamos y nos reapropiamos en el marco de este seminario como memoria de herencias políticas y pedagógicas insumisas, que conservan las trazas vivas, las huellas, para quienes deseen inspirarse en ellas y abrir en nuestro presente otros posibles, ¿no? Ese es de algún modo el gesto desde el cual proponemos revisitar el legado de Deligny.
Me propongo entonces retomar una línea que proponía en la tentativa de construcción de un Deligny latinoamericano, que es pensar cómo lo latinoamericano se hace presente en el pensamiento de este autor, para desde ahí extraer algunas pistas para nuestro presente. Intentaré recuperar algunos pasajes en los que lo latinoamericano se manifiesta de manera explícita en el pensamiento del autor, como un primer ejercicio para luego invitar a una reflexión conjunta. Sabemos que en los años 70 Deligny se sumerge en el trabajo con niños y niñas autistas profundos y comienza a radicalizar justamente a partir de esa tentativa su crítica al lenguaje, o mejor dicho, a mirarlo desde el punto de vista de un niño mútico que vive en la vacancia del lenguaje. Desde ahí interroga las ideas de naturaleza, la idea de naturaleza humana y la idea de lo humano mismo, y también del poder, para adentrarse en una comprensión más profunda de lo que lo humano puede significar cuando las personas se apartan del destino trazado por el lenguaje, es decir, por el proyecto de lo simbólico y también, de alguna manera, por eso que conocemos como subjetividad estándar. ¿Qué puede significar lo común con ese otro al que no puedo incluir o reconocer como un igual, ni mucho menos nombrar como tal, ya que la palabra no le concierne? No es casualidad que explorando en estas búsquedas, Deligny se haya acercado al estudio antropológico de las sociedades. Es decir, hay un viraje, hay un acercamiento a una comprensión antropológica. En particular, al pensamiento de Pierre Clastres, en su libro La sociedad contra el Estado, de 1978, cuya obra será referenciada y debatida por Deligny en varios pasajes de su ensayo titulado Singular etnia, de 1980. Podemos situar como punto de partida la coincidencia que Deligny encuentra entre el modo de vida de la red, con los niños autistas, y el modo de ser de las sociedades arcaicas que Pierre Clastres describe y analiza en los pueblos guaraníes y de la Amazonia. Deligny encuentra que entre estas sociedades arcaicas y la etnia de las cevenas existe una coincidencia fundamental. Llamo etnia de las cevenas porque justamente es el modo en que él lo va a denominar, singular etnia, y al mismo tiempo porque es en la región de las Cevenas, al sur de Francia, donde va a tener lugar estas redes o tentativas de vida con niños autistas. La coincidencia fundamental tiene que ver con aquello que la singulariza, ¿sí? ¿Y qué es esto que la singulariza? La manera en que han evacuado el poder y sus efectos, dice Deligny. Las sociedades arcaicas no han dejado que se produzca el poder, o más bien han drenado sus posibilidades de fijarse, de consolidarse. Por otro lado, en las redes, con niños autistas, siempre se intentó evacuar los efectos de poder que se expresan a través del lenguaje y de la domesticación del hombre por el hombre. Es decir, que las tentativas de trabajo de Deligny insisten en pensar un modo de vida con esos niños que los adultos toman a su cuidado, a su cargo, que no se defina desde una idea de domesticación de los niños. Resistir de todos los modos posibles de que la educación se vuelva un sinónimo de domesticación. Dice Deligny, ¿coincidencia? Hay niños que viven sin proyecto. Arcaicos, se podrá pensar en la medida en que se revelaron refractarios a la marca del sello cultural. Digamos que no son de ningún tiempo, que no son de ninguna época. De ahí el encuentro entre estos niños y nosotros. Entonces, existe para Deligny un modo de ser arcaico, primordial, de especie, que él va a resistirse todo el tiempo de llamar primitivo, ¿sí? Luego podemos volver sobre este punto, que se dice que estaría destinado a desaparecer en nuestras sociedades. Mientras que para Deligny es un modo de ser resurgente, como si fuese una red o un rizoma, que conecta diferentes temporalidades, que conecta diferentes sociedades más allá del tiempo de las épocas.
sin al mismo tiempo pertenecer a nadie, ni a ninguna época en particular, ¿no? Ese modo de ser arcaico es un modo de ser que presiente el poder, que capta indicios y que busca las formas de conjurarlo y de drenar sus efectos para que el poder no se enquiste. Llegados a este punto, Deligny identifica otra coincidencia esencial entre la red de las Cevenas y particularmente la sociedad nambicuara observada por Pierre Clastres. Él observa semejanzas entre la figura del jefe de estas comunidades y el rol que el propio Deligny ocupa en la red. Recordemos que en sus escritos autobiográficos, en varios momentos, Deligny se define, sin dudarlo, como poeta, como etólogo, más que como educador, ¿no? Dice, en la red, mi rol es el de poeta. Pero ¿en qué sentido estaría pensando ahí la figura del poeta? ¿Qué significa ser poeta en una red que alberga niños múticos? Deligny dice que en esa etnia, quien parece tener el poder, en realidad no lo tiene. Esta misma idea es retomada en su libro, traducido y más conocido, Lo arácnido y otros textos, cuando Deligny habla de César Chávez. Quizá algunos hayan reparado en esa alusión a la figura del líder sindicalista campesino norteamericano, nacido en el seno de una familia mexicana emigrada, que condujo luchas pacifistas a favor de mejores condiciones de vida, de derechos civiles y también de mejores condiciones de trabajo para los obreros agrícolas del oeste norteamericano. Deligny afirma que Chávez no tiene ningún poder, salvo el de decidir que va a hacer huelga de hambre. Esto es un pasaje textual de Lo arácnido. Y así señala una vez más la coincidencia entre esos modos de vida refractarios a los abusos de la coacción y del poder. El líder, el jefe o la figura del cacique siempre aparece como una figura de evacuación del poder y no como lo contrario. Volvamos entonces a la figura del poeta. Aparentemente, el poder del cacique consiste en que sea el único que habla, el que tiene el privilegio del habla o de la palabra. Pero en realidad, dice Deligny, él habla solo. Él no pide nada y no interroga a nadie. No pide ni manda. Él habla y eso es todo. Lenguaje de poeta. Dice palabras duras que nadie más pronuncia. Esto es una cita en traducción. Digamos que de alguna manera el poeta habla desde afuera, mitigando los efectos del poder en el lenguaje. Sus palabras no buscan instaurar relaciones de obediencia o relaciones de coacción o de sumisión. Tampoco predomina en la palabra del poeta un querer comunicar fuerte, ni una voluntad de poder. Para Clastres, dice Deligny, la palabra del cacique poeta son valores más que signos. ¿Qué puede significar entonces este proceso de designificación del lenguaje? Son palabras duras arrojadas al vacío porque nadie las escucha, ya sea porque se le teme al jefe como amenaza de un poder latente, o porque se desconfía de ese decir que excede el lenguaje necesario para moverse en la vida cotidiana. Deligny encuentra en su escritura, que como decía Lola, ¿no? Va pasando por diferentes texturas, y en particular en esta obra ensayística de Lo arácnido es una lectura necesariamente poética, una resonancia con esas maneras de decir del poeta. Hay una traza resurgente que recorre ambas figuras y que define el proceso de significación como la tarea fundamental y constante por realizar. Deligny sostiene, es como el trabajo de Penélope. Es necesario bordar de día y deshacer durante la noche todo el trabajo del día. Vecino, cómplice, observador de la etnia de autistas, Deligny lanza al vacío unas palabras que no hacen signo, que no buscan interpretar y que procuran al menos atenuar el efecto de poder ejercido sobre esos niños, pero también sobre todos por el sistema simbólico. Esos niños
que a menudo son interpretados, nombrados, clasificados, en términos que no siempre les incumben. A modo de síntesis de lo que vengo relatando, vimos que en el pensamiento deliniano el autor evoca las sociedades arcaicas indígenas, los movimientos de resistencia de los mexicanos migrantes, entre otras experiencias sociales y políticas que no se agotan en esto, que le sirven para volver inteligibles sus tentativas, desde marcos que no convalidan excesos de poder desde perspectivas evolucionistas ni etnocéntricas. En Deligny la preocupación por el poder radica fundamentalmente en aquello que el lenguaje instaura, y en aquello que se instaura en nombre del lenguaje y que lleva a cometer abusos, excesos, a trazar exclusiones, a marcar fronteras. De ahí que su tarea en la escritura sea una y otra vez poner al lenguaje a rendir cuentas, desconfiando de los sentidos habituales de las palabras, buscando al mismo tiempo aquello que puede estar perdido o olvidado detrás de las palabras, aquello que puede tener algo de revelador. Burila el lenguaje, martilla las palabras, como un artesano en el taller con herramientas. Trabaja permanentemente a partir de la fisura en lo simbólico. Y a modo de cierre, ya debemos estar con los tiempos justitos, pensé unas preguntas, no porque tengamos todas las respuestas, sino más bien como una incitación a poder abrir un intercambio en esta conversación, ¿no? Y que reúnan justamente este intento de recuperar un Deligny más próximo, más nuestro, cercano a nuestra coyuntura política y social, ¿no? Pensaba que podríamos trabajar dentro de un rato, abrir el debate en torno a por dónde pensar las formas poéticas y también micropolíticas de eludir el poder y de desarrollar antídotos para conjugar sus excesos en nuestro presente. ¿Qué afectividades y qué gestos colectivos creemos que es necesario recrear ante la embestida violenta y autoritaria? ¿Qué palabras duras creemos que es necesario pronunciar frente a los discursos que pregonan la crueldad? Y particularmente, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto más situado de Uruguay y más situado de la carrera y de estas luchas que mencionaba anteriormente, pensaba en la toma de los espacios, realidad que también está sucediendo en las escuelas secundarias en Buenos Aires, y pensaba en torno a la toma, cómo se trama esa toma, ¿no?, y con quiénes se habita esos espacios, y también recreando, ¿no?, esta cuestión que nos lleva a pensar Deligny en torno a la huelga, si se tiene presente que hacer la toma no es sinónimo de pasividad, ¿no? Sino que justamente hacer la toma es quererla, y es querer habitarla como lugar de ser, diría Deligny, robo acá sus palabras, un lugar de ser, no de tener, donde tramar es lo que importa, y en ese tramar una libertad es conquistada, una libertad que no es donada, sino que es obtenida a través de una conquista laboriosa, y donde lo que cuenta es el andar mismo y en el andar sus formas, y si hablamos de formas, hablamos en particular de la forma de ser en red, ¿no? Red que nos protege y que a su vez pone límites muy concretos, según la perspectiva de Deligny, y creo que es acertado pensarlo así, al poder, al querer, a la coacción. Muchas gracias, Ana. Me imagino todos pensando y ahí teniendo ideas. Capaz que Luis, abrimos micrófono ahora para vos un ratito y después habilitamos el intercambio. Bueno, sí, lo mío va a ser más después de esto, está difícil después de esto. Yo quería estar primero que Ana Laura y no me dejaron. Bueno, agradecer, yo estoy acá solamente, bueno, por algunas cosas que uno ha hecho también, pero por la generosidad de Diego y Pastore, que sigue siendo increíble, me traen, me obligan a estudiar, yo qué sé, son impresionantes. Es más, me convence que estoy haciendo cosas que yo ni sabía que era por eso, pero bueno, estamos en esto.
Yo, es decir, Deligny, yo me reencuentro con Deligny, yo lo había estudiado en la carrera, pero en realidad lo había leído, es decir, no lo había leído. Lo había leído, pero no lo había leído, no sé si se entiende. Y lo retomo no hace mucho tiempo, a partir de la experiencia de la casa de Punta Rieles, que encuentro unas pistas ahí. Voy a traer algunas cosas de Semilla Crápula, que me parece que tiene toda una definición del ser humano increíble. Y si le corta la lengua al que miente y la mano al que roba, se le hacen algunos días amo de un pueblo de mudos y mancos, dice Deligny. Y en esto de aportar algo, es decir, nosotros, más allá de que somos repetitivos, yo creo que los educadores venimos discutiendo algunas cosas hace mucho tiempo, y no sé si es que estamos equivocados nosotros, del otro lado la dureza es muy grande, pero no logramos avanzar. El tema del castigo, que está presente, que quizás se relaciona con el tema del poder que traía, es decir, el castigo en nuestras construcciones teóricas o en nuestras prácticas, donde está la sanción puesta, donde, es decir, la reflexión va por ahí. Los que me conocen un poco saben que para mí la educación es una pelea ideológica entre lo que piensas tú y yo y cómo construimos un espacio de construcción posible. Entonces, volvemos a traer el tema porque en realidad, por otro lado, hace mucho tiempo que el castigo existe, por lo tanto debe tener algunos resortes que viabilizan cosas, porque si no, no se explica, no se explica que año tras año está, y en todos los proyectos se vuelve a repetir de alguna forma este tema de la sanción o del castigo en la educación. Es una invitación a poder pensar. Había un viejo educador que me enseñó bastantes cosas cuando yo llegué acá al Uruguay. Decía, si los problemas tienen más de 50 años, tenés dos posibilidades. O todos los que tuvieron antes eran estúpidos, o el problema es demasiado serio. Yo te invito a que vos transites por este otro camino de, por algo, la gente tiene necesidad o lo construye desde ahí. Entonces, es una invitación a repensar el tema. Dice Deligny, si das una bofetada hoy, mañana dado que la bofetada no va a tener efecto, será preciso dar un puñetazo. Pasado mañana un garrotazo y después deberás instalar una cámara de suplicios. Y nosotros lo hicimos. Es decir, otra cosa que me parece que tenemos que hacernos cargo de nuestras prácticas. Yo trabajé años en serie y tablada con menores, con infractores, y cuando uno entra en la desesperación o de la seguridad o del control y termina en cualquiera, pues no tiene fin. Nosotros terminaron, pero bueno, yo hago parte de esa historia, y me quedé con el pelado Roldán en un búnker. Lo hicimos nosotros, es decir, en esa época, hace muchos años, de estos 90, los años 90. O sea, cuando uno no encuentra solución y busca los caminos más cortos de solucionarlo, en general queda atrapado en una lógica represiva o sin fin, porque la seguridad no tiene fin. Entonces, cuando la cosa se complica es donde me parece que hay que pensar, y en eso Deligny va a buscar hasta el cansancio respuestas que la sitúa en la memoria, pero es decir, esta necesidad de frente a la dificultad, cualquiera sea ella, uno buscar algunos elementos, o alguna gente, o algunas experiencias que hagan posible solucionar el tema. Y la otra cosa que me parece central para nosotros, el cortar para la salida también. Si yo no sé resolver algo, quizás sea más sencillo no resolverlo y darme los tiempos con otros de poder buscar soluciones. Porque lo que trabajamos a veces tenemos la sensación que todo termina ahí, y en realidad nada se termina. Es decir, o todo empieza, no sé para dónde lo quieren agarrar. Entonces, la posibilidad de cuando se complica una situación que no tenemos la respuesta, salir a buscarla con otros, en la memoria, en el pasado, el ganar tiempo, el poder ganar tiempo, poder pensar juntos. Los que me conocen saben que una de las asociaciones que yo tengo es decir, ¿en qué andamos cuando trabajamos en esto, no? Aquello que Isabel Sarli a los argentinos decía, ¿qué pretende usted de mí? La película Carne, Isabel Sarli, para los más viejos creo que es conocida. Bueno, ¿en qué ando?
Es decir, o sea, discutir para qué estamos. Entonces ahí se abre una cantidad de ayudamos, acompañamos, rescatamos, salvamos, encarrilamos, reacomodamos, reeducamos. Paremos, por favor. Entonces, simplemente, nosotros lo que queremos es una relación educativa que siempre es la posibilidad que tiene el otro para reunificar, pelearse, confrontar. Cuando el otro discute con el educador, discute con el mundo. Cuando discute con el otro, discute con el mundo. Le estoy ofreciendo un espacio, un lugar horizontal de igualdad y jerarquía a la vez. Esa me parece que es la obsesión. Crear espacio donde uno también juega el partido, donde uno también tiene opinión. Y acá dice algo fantástico. No se trata que adquieren el hábito de un adulto, sino el hábito de vivir en el mundo. Fantástico. Una frase. En aras de proponer algo para pelearnos un poco, para discutir. Hace un tiempo que yo vengo pensando, una cosa que también la aprendí con los años, es que a veces cuando se repiten las historias y siempre repetimos las prácticas, hay algo en la teoría que hay que buscar. Es decir, cuando la historia se repite mucho tiempo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de ir a algo de la teoría que nos juntaba está funcionando mal, o por lo menos no está funcionando. Y quería hablar del tema de la protección, que me tiene bastante harto. Es decir, nosotros creo que protegemos tanto que asfixiamos a la gente. Esa es mi perspectiva. Entonces, la protección hay que plantearla, me parece que hay que rediscutirla. Yo estoy tentado de no usarla más y hablar de cuidado, porque el cuidado es un derecho humano. Todos los seres humanos tienen hecho que alguien los cuide. Los sistemas de protección que vienen hasta ahora, me parece que han asfixiado más que... es decir, en el ámbito de la protección me parece que eliminamos a muchas veces la posibilidad que tiene el otro de existir, de ser distinto, opositor, insoportable, crápula, como dice Denis. Entonces, me parece que ahí hay un nudo a pensar juntos, de poder repensar el tema de la protección. ¿Qué queremos proteger? ¿A nosotros, a ellos, a quiénes? Entonces, yo el tema de cuidado me parece más interesante. Esto me parece que queda abierto a una discusión. Igual me preocupa el tema de la vulnerabilidad, que es una teoría que nos ha inundado a todo el mundo. Parece que todo, entonces, cuando en realidad yo creo que hay cosas que son ciertas de la vulnerabilidad del rol de las instituciones que no cumplieron. Pero si nosotros no encontramos que el otro sujeto encuentre alguna cuestión de rebeldía como motor, como inicio de alguna cosa, estamos en el horno. ¿Sí? Entonces hay una búsqueda insaciable de que el otro pueda tener la posibilidad de pelearse, de patalear, de putear, de oponerse. Y eso, si nosotros lo creamos vulnerable, lo transformamos en víctima, y las víctimas siempre van a pedir. Es así de simple, como también lo dice Denis, más allá que habla de otros temas. Si lo pongo en lugar de víctima, va a pedir. Entonces, si tiene derechos, que sí, y si está vulnerado en alguna cosa, tenemos que buscar qué es lo que puede entrar a mover en ese individuo para que pelee. Yo no le voy a dar mucha cosa más que un contexto, un cierto contexto, un tablado, un contexto con contenido, para que se pueda pelear conmigo y con el mundo. Insisto, la educación es una discusión. Yo cada vez estoy más convencido de eso. Bueno, la rehabilitación iba a discutir también, pero ya creo que la rehabilitación no le pego más en el suelo porque ya todo el mundo ha hablado. Entonces me parece que por un principio básico no se le pega a la gente en el suelo, por lo tanto, pero la rehabilitación también, es decir, o todas las que han venido, ¿no? Reeducamos, reinsertamos, yo qué sé. Claro, nosotros en los años 60 queríamos hacer la revolución para eliminar las en realidad, ¿no? Íbamos a ser tan fantásticos que no iba a haber más no, nadie más iba a tener necesidad de ninguna ¿no? Ni
Creo que esto ya está cuestionado bastante. Hemos aprendido a cuestionarla y a generar algunas prácticas quizás que vayan en otra dirección, más allá que 2x3 me encuentro con el mismo tema, porque hay una necesidad de poder de que yo soy el que rehabilito. Ustedes vieron que los educadores siempre queremos estar del lado de los buenos, ¿no? Es increíble, pero nunca, siempre queremos estar en el lado del que ayuda, del que está. Yo creo que eso no está bien, pero no importa. En realidad hay una necesidad de ser buena gente, digamos. Entonces, salteo la rehabilitación, porque creo que ya está. Y en el librito que hizo Pastore y Diego sobre algunas cosas que yo había hecho durante 30 años, hay una frase que me parece fantástica, que vale el libro, que dice, ¿para qué estamos? Si no interesa el regodeo de lo hecho, ni la ilusión de reproducir modelos, nada de esto es posible ni cautivante. Fantástico. Hasta me emociona, esta gente lo puso, capaz que lo dije yo, no importa, me parece que es eso. Y vuelvo a la obsesión de definir cuál es la relación que establezco con nosotros, desde qué lugar de poder. Es decir, siempre uno general establece relaciones de poder, porque es adulto, porque es viejo, porque cobra un sueldo, porque... Dice Dirini, lo que hace falta es ponerte adelante y tirarlo hacia un objetivo, y puedes apuntalarte, pues es pesado y resbaladizo. Si hay que asumir y hacerse cargo, uno siempre debe tirar hacia la humanidad. Concepto que no deberíamos olvidar nunca. Trabajamos para generar, para habitar, elimino lo de generar, para poder generar contextos o situaciones donde prevalezca la humanidad frente a la barbarie. Si juegas a la policía, jugarán a los bandidos, dice Lini. Si juegas a ser Dios, jugarán al diablo. Si juegas al carcelero, jugarán a los prisioneros. Si eres tú mismo, estarás molesto. Y acá viene una cosa que me parece fantástica. Dice, aquel que es un auténtico crápula, que viene de prisión, golpeado y agresivo, que su expediente está adornado con informes verborrágicos y reincidencia, mucho mejor, el trabajo está a medio hacer. Esto me parece fantástico, porque esto nos lleva de raíz a una cosa que en Uruguay me tienen totalmente superado esto. He estado por renunciar, he estado por jubilarme porque no he podido discutir qué es el tema de los perfiles, ¿sí? Que es lo contrario a esto. Y en Uruguay, por lo menos, no sé si en Argentina, hay como un cierto complejo de virginidad que le llamo yo, que es buscar al primario, buscar, ¿no? Sí, como si el menos contaminado, digamos, ¿no? Cuando en realidad la educación es al revés, me parece a mí. Cuanto más contaminados estemos, más chance tenemos. Siempre y cuando encontremos un proyecto donde esto pueda ser discutido, intercambiado, peleado. O sea, ¿qué hace la gente con la experiencia, digamos? Es la pregunta básica. ¿Qué hace la persona con la experiencia que tiene? El romper con ideas de perfiles, que lo escuchamos todo el tiempo en Uruguay. Hace poco estuve en un seminario y la primera palabra de perfiles me dio como una cuestión, como una cierta alergia. Quizás con los años uno se hace menos tolerante, posiblemente, sí. Es decir, en un proyecto siempre estamos discutiendo, no sé de cuál perfil, pero ¿y cómo no es al revés? No es que la propuesta debería abarcar a la humanidad más grande y que la única cosa que nos puede dificultar es la capacidad que tengamos de albergar. No es ni lo ideológico, ni es nuestra capacidad como grupo, como propuesta, de albergar a unos o a otros. Entonces lo que hacemos es al revés, o sea, hacemos una propuesta y después salimos a buscar los perfiles para la misma. Imposible, imposible. Es como una tarea de loco, porque en realidad el que es buenísimo en algo es un desastre en otro. Sí, sí, somos así. Entonces, me parece que hay que volver a repensar la historia y al final voy a hablar del asilo, que me parece que está bueno. Yo entiendo que así como los zapallos se acomodan el carro, que es un viejo dicho,
Yo tengo la convicción que los humanos nos acomodamos en los diferentes proyectos que circulamos y habitamos en la vida. Es en esa circulación de proyectos y que vamos encontrando en nuestros lugares, ¿sí? Que los vamos habitando, que después los puteamos un poco, pero que vamos encontrando algún lugar de pelea. Que yo creo que el objetivo de la educación es que la gente encuentre un lugar de pelea. No tiene otro significado, que encuentre un lugar para pelear la vida. ¿Cómo? Bueno, ahí se abre un inconmensurable, pero es esa la educación. No olviden nunca, si el que se niega a caminar no tiene un clavo en el zapato, dice Deligny. Y esto me parece que es la clave de la pedagogía. Esto es lo que diferencia la pedagogía muchas veces de toda otra cantidad de profesiones que vienen acompañando, pero en realidad es esto. Un principio pedagógico clave. Recuperar la capacidad de asilar. Esto me pegó muy fuerte, porque nosotros en realidad, creo yo, atrevidamente, que muchas veces cuando tiramos el agua, tiramos el bebé adentro, ¿no? Entonces, cuando discutimos los asilos y los criticamos durante mucho tiempo, con razón, por lo generado, olvidamos que la capacidad de asilar, la capacidad del nido, la capacidad de tener un lugar donde uno sea querido, respetado, bueno, cuidado. Entonces, invito de vuelta a retomar esta cuestión del asilo como posibilidad, porque en Uruguay hablas de asilo y bueno, te llevan preso, ¿sí? Y sí, es cierto, que una historia negra de los sistemas de protección, estamos de acuerdo, pero creo que hemos tirado todo cuando en realidad la capacidad de asilar es fundante, dicho por Deligny. Y yo creo que esto de capacidad de asilar es infinita. Yo trabajé mucho tiempo con adultos y me encontré con algunas sorpresas muy queridas, ¿sí? Todos tenemos, en algún momento, hacemos crianza cuando educamos, siempre, y precisamos el asilo. Precisamos algunos huecos donde sentirnos personas. Así que invito con él a... Deligny me parece que es un profundo ser humano que se basa en el respeto absoluto por los pibes, sus trazos, sus historias, es decir, su vida misma. Y en esto del respeto absoluto me parece que va gran parte de lo que nosotros tenemos que pensar. Quería hablar, creo que se me termina el tiempo, por ahí ando. El tema de poder y autoridad, nosotros hemos trabajado bastante tiempo el tema de la autoridad como esto de Sabater que ayuda a crecer, o como la del viejo Artigas, en contraposición a poder, digamos, ¿sí? Esta que la autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. El viejo Artigas era pedagogo y creo que nunca se enteró, o por lo menos no nos dijo, así como nos dijo otro montón de cosas. Y es fantástico esto de poner la autoridad al servicio de otro para que la agarre y genere aprendizaje, que de última es lo más sensacional que tiene esto de trabajar en esto. O sea, posibilitar al otro que se apropie de la autoridad, que pruebe con ellas, con dos principios básicos, que son los únicos dos que me han guiado en los últimos 30 años. No someter ni humillar. Todo lo demás es aprendible, esto también se aprende, digamos, a que los proyectos no someten ni humillen, que son los límites básicos para empezar, o por lo menos para aprender juntos con otros, ¿sí? Porque esto también se aprende, no es que uno nació no humillando, hemos humillado gente, hemos sometido gente, pero también hemos aprendido. Y hemos aprendido porque alguien en algún momento nos enfrentó y nos dijo. A veces no lo escuchamos. Alguien se paró y dijo, che, esto no. Y en esta capacidad de poder escuchar eso no,
nos va bastante en los proyectos educativos, ¿sí? Yo si querés paro por acá y abrimos un discutidero que espero que nos peleemos bastante. No sé si me quedaba algo, pero por aquí dejo. Bueno, Agradeciendo una vez más, Moyano, voy a cenar contigo cuando quieras ahí a Barcelona. abriendo los intercambios. Bueno, Ana, Luis, nada, yo creo que estamos todos un poco así atentos, repletos de preguntas. Capaz que si quieren 5 minutitos más para redondear alguna idea, nada, a mí quienes somos educadores, pensar este oficio de lo complejo y de lo sencillo y recuperar lo humano parece ser un desafío contemporáneo, pero que Deligny lo hacía hace mucho tiempo, en esta cuestión de no pecar en algunas recaídas de soberbia sobre los otros y en el trabajo con los otros, de darle lugar a esos otros desde sus posibilidades, pero acá estamos recibiendo algunas preguntas, inquietudes, capaz que si alguien no se anima a escribir y prefiere hablar, podemos abrir, pido disculpas, pero vieron que somos 80 y pico, entonces capaz que levantando la mano no los vemos bien, pero quizás eso, preguntarles si quieren tomar 5 minutos, algunos comentarios, mientras vamos ordenando cuestiones, intercambios, o si alguien quiere romper un poco el hielo, de comentarnos qué se quedó pensando. Yo de acá veo libros, gente que mira para arriba, para abajo. Ustedes vieron una cosa que pasa con los músicos, ¿no? Cuando hay un silencio bárbaro, los músicos dicen, gracias por el silencio, ¿no? Nadie piensa que puede estar todo el mundo embolado, eso nunca ningún músico lo pensó, y a veces es posible, ¿no? Porque muchísimas gracias por el silencio, capaz que todo el mundo está en un embole generalizado, que no creo que sea el caso, pero bueno, también pensar en estas dos posibilidades por lo menos siempre, ¿sí? Hay más de dos, pero por lo menos en estas dos. Bueno, ahora si quieren, ahí empiezan a haber algunos intercambios por el chat. Voy a compartir el enlace de ese trabajo por si por ahí algunos tienen ganas de recuperarlo. Gracias. Mientras lo busco. Acá hay una pregunta que manda. Hablan sobre cuáles serían los mínimos de los cuidados, de la crianza, que podrían diferenciar la protección de la opresión. ¿Cómo piensan esa relación entre la protección, la opresión? Y capaz que no hay unos mínimos, pero pensar estas prácticas en lo micropolítico, capaz podríamos decir, de qué producen, y la relación entre protección y opresión. Parece que quedó allí alguien pensando. Otra persona, capaz que Ana pregunta acá si podés volver a hacer las preguntas, a leer las preguntas que te hacías para compartir. Sí, enseguida. Ahí pongo el enlace del texto. Ahí están las preguntas que Ana ubicaba al final de su presentación en el chat, también para poderlas leerlas con otro ritmo. De nada. Hay algunas ahí que refieren como al contexto más general y otras en concreto a partir de la toma y de la huelga, ¿no?
Bueno, Parodi, creo que esta pregunta te la están haciendo vinculada al tema de la protección, ¿no? No sé si vos querés tomar ahí el guante y... Un poquito. Sí, una vieja discusión con esta gente que pregunta además. Yo no sé si es mínimo, pero en realidad me parece que antes se hablaba de sistema de rehabilitación, ahora el sistema de protección, y el sistema es el mismo. Entonces quiere decir que hay un hilo conductor que conduce a los mismos lugares. No sé si Ana, me parece que no sé si hay mínimo, pero me parece que uno sabe cuando está cuidando. A ver, me cuesta pensar en proteger, porque en realidad para mí es cuidado entre nosotros. Cuando yo protejo, de alguna forma ejerzo poder. No sé si... Entonces tengo dos caminos. O pienso ese poder como lo ejerzo, que me parece que es un camino posible, o sea, para no bandearme, para justamente. En realidad, ¿qué le permito hacer al otro para que aprenda y qué, no? Sí, porque estas son las cuestiones que andan entre nosotros. ¿Qué es lo que yo pienso, cómo el otro aprende, digamos? Y qué experiencia tiene que hacer para hacerlo. Y ahí vienen los límites nuestros. Y bueno, ¿cuál es nuestro límite ideológico para dejarlo hacer qué cosas, en qué momento y con qué fin? Pero no sé si hay mínimo. Sí me parece que hay una preocupación de término de que el otro tiene que aprender con su experiencia y a su vez tiene que aprender una discusión con mi experiencia. Él tiene que pelearse con mi experiencia pero para hacerla de él. Entonces, él tiene que poder pelearse conmigo, con mi experiencia, no conmigo persona, sino con lo que yo hago, con lo que yo hice. ¿Está? En esto, los que conocen un poco a Viñar acá, él habla del portazo de la puerta vacía, cuando no hay discusión posible, cuando quizás hoy las generaciones estemos discutiendo un poco menos. Con esto de dejar hacer, también a veces no tomamos opinión. Entonces, me parece que hay algo de la búsqueda de estas cuestiones, de poder, no sé si soy claro porque yo también estoy enredado en esta búsqueda, no inteligentemente, porque ya hace como 10 años que ando y no he avanzado más que estas cosas que digo. Lo que veo es que la protección, en vez de proteger, anula. No exageremos, ¿no? Pero sí exageremos para poder pensar, ahí va. Más allá que en la práctica de repente flexibilizamos esto. Entonces, hay que pensar, ¿por qué protejo? ¿Qué es lo que protejo? En realidad, yo lo que necesito es que el otro haga un aprendizaje. Y para eso necesita un contexto y necesita mi opinión. Eso sí la necesita. Mi opinión para pelearse, para hacer por lo menos dos movimientos, de oposición a eso o de imitación, que son más o menos los seres humanos andamos en esas dos cosas bastante tiempo. Yo creo que siempre, pero bueno. Entre que me opongo para asistir y entre que puedo imitar a alguna figura. Y la imitación siempre es temporal. Es por un tiempo, hasta que aparece otra, pero la oposición me parece que es más permanente. No sé si aclaro, pero me parece que es para discutir, ¿no? No sé si contestando o no un poco a todas las preguntas que se abren a partir de la cuestión del sistema de protección, ¿no? Pero yendo un poco por ahí para Deligny y su modo de trabajo, me parece que seguramente el gesto sería tratar de desenredarse de todo lo que cada una de estas palabras nos traen, ¿no? Como grandes sistemas y que a su vez nos dejan un poco enmarañados con sus propósitos, sus pretensiones, sus dispositivos. Yo creo que el gesto para él pasaba por la posibilidad de recrear un modo de vida a conveniencia de esos chicos, cosa que parece sencilla de decir, pero me parece muy compleja de hacer, sobre todo si pensamos que son niños que escapaban a todos los cánones de lo que uno podría pensar, ¿no? Como sujeto de la educación, niño a través del cual que podía llegar a ser problema, pero que uno se comunica a través del lenguaje, que puede
vincularse a través de determinados códigos, todo eso queda totalmente en suspensos, ¿no? Si pensamos en la radicalidad de esa última experiencia que Deligny trabajó durante más de 15 años. Entonces ahí todos los presupuestos quedan entre paréntesis, todo lo que podríamos pensar en términos de cómo trabajar, de cómo abordar. Además, él recibía derivaciones de conocidos y prestigiosos psiquiatras y psicólogos de la época, y justamente lo que recibía de Deligny eran los casos más difíciles, ¿no? Es decir, los pibes que estaban realmente en la vacancia del lenguaje, digamos, ¿no? Fuera de lo simbólico. Entonces había que empezar a pensar todo de una manera singular, nueva. Y él, esta cuestión de la memoria, ¿no? A lo que se va, no es una búsqueda que está descontextualizada de primero observar qué hacen y cuáles son las potencias de estos pibes. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Digamos, ¿dónde están? ¿Cuáles son sus líneas? ¿Cuáles son sus tramas? Observar ese balanceo sin interpretar, observar esas maneras de estar en el espacio, observar aquellas intervenciones de los adultos que los sacan de esas maneras de estar, o que por ahí provocan un corte en ese cotidiano, tratar de observar qué es aquello que puede prolongar esas líneas, y justamente permite ir abriendo, ¿no? Nuevas circulaciones por otros espacios, observar y respetar. Me parece que son como primeras acciones que tienen que ver con esos gestos mínimos de un educador, o por lo menos del ni educador, que van a llevarlo poco a poco a que colectivamente, porque es injusto, decimos Deligny nunca fue un trabajo en solitario, es Deligny y un grupo de educadores o de adultos que ofician de educadores, siempre se trató de un trabajo colectivo, siempre. Empiezan a partir de ese observar, justamente a permitir, ¿no? A permitir y recrear un modo de vida y un medio, recrear un ritmo en lo cotidiano que sea estructurado a partir de esos modos de ser y de estar de los pibes. Me parece que eso nos da la pauta también de, no sé, a mí yo lo vinculo mucho con una idea de Philippe Mérieux, un pedagogo francés contemporáneo, ¿no? Que él puntúa esta idea de pensar el espacio educativo menos como la intervención sobre un sujeto y sus posibles patologías, dificultades, problemas, etcétera, y más como la intervención sobre un medio o la recreación de un contexto pedagógico, dice Mérieux. Hay mucho de la corriente pedagógica actual que va hacia la pedagogía individualizada, ¿no? Pensar cada vez más el perfil, decía Luis, las características, las clasificaciones, ese sujeto, tratar de definirlo y en virtud de sus características pensar cómo la pedagogía debe dar una respuesta adaptada a esas supuestas necesidades. Y me parece que acá lo que nos están llevando es un planteo que Deligny va a tener que ver y mucho con su cercanía con la etología, ¿no? Esta otra característica que hoy no presenté, solo nombré, que tiene que ver con el modo de recrear un medio de vida, un modo de vida, una situación, un entorno a conveniencia de estos pibes y de sus maneras de ser. Justamente para permitir que esos gestos, que esas trazas, que esas maneras de estar se prolonguen, tomen consistencia, puedan ponerse en juego otras valoraciones. Y sobre todo lo que va a hacer eso es puntuar o intervenir sobre los modos de estar lenguajeros, simbólicos, interpretativos de nosotros, los educadores. O sea, nos cierra la puerta, como dice Luis, ¿no? Pero a nosotros. O sea, el sopapo lo recibimos nosotros, en gran parte. Yo creo que ahí se juega esta cuestión del poder que decíamos, ¿no? Poniendo en cuestionamiento, como en principio, digamos, en puntos suspensivos, gran parte de los supuestos que tenemos como punto de partida. A mí hay un concepto que hace poco tiempo, y justo a propósito de la pandemia, encontré en un psicoanalista argentino que se llama Marcelo Persia, acercándome a unas crónicas y a unos pensamientos de él medio ensayísticos, muy hermosos, que fue escribiendo durante la pandemia. Persia recupera, trabaja sobre la idea del impoder, ¿no? Impoder.
Y a mí ese concepto me viene acompañando desde hace un tiempo, y me parece que tiene que ver y mucho con esto que Deligny llama como una manera de estar que ayude a drenar los efectos del poder sobre nosotros y sobre esos pibes con los que trabajamos, ¿no? Y advertir, tratar de conjurar, creo que eso supone sobre todo una sensibilidad dispuesta, ¿no?, a captar indicios, que dice Deligny no son signos necesariamente, son indicios, allí donde el poder puede quedar enquistado. Y esto creo que nos pasa todo el tiempo en las instituciones en las que trabajamos, incluso en aquellas que trabajan en pos de la protección y del cuidado de los pibes, ¿no? Entonces, ese impoder, Persia lo dice, tiene que ver con la posibilidad de pensar el pensar como aquello que no podemos pensar todavía, ¿no? Y esto implica dos cosas: admitir la imposibilidad, la fisura, ese abismo que bordeamos permanentemente, como el punto de partida de un pensar, no es como carencia, sino como un elemento posibilitador de un pensar, y al mismo tiempo como anuncio de lo venidero, como aquello que trae la promesa de una práctica o la posibilidad de un pensamiento que necesitamos pero que todavía no podemos nombrar, no podemos definir, ¿no? Yo no sé si es tanto ir a buscar, como dice Luis, ¿no?, como otras teorías, sino tener la osadía, en muchos casos, de enfrentar los puntos ciegos, trágicos, de aquellos saberes profesionales con los que nos hemos en muchos casos reasegurado, ¿no? Nos sentimos cómodos, hemos podido hasta cierto momento volver inteligible un conjunto de prácticas. Y atreverse un poco más a este gesto del impoder, que tiene que ver con admitir la fisura y al mismo tiempo intentar bordearla, estar como en esa posición, ¿no? Cercana a la imposibilidad, pero también viendo en esa imposibilidad la posibilidad de un decir nuevo, de un decir diferente, más ligado a lo que necesitamos. No sé, no sé si fue un poco desordenado, pero bueno, un poco lo que me provocó esto sobre lo que se estaba conversando y preguntando. Agregando algo a lo que tú decías, que está en el librito además, es el tema de encontrar qué es lo que te genera placer al otro, ¿no? Para poner algo en movimiento. Porque con estas poblaciones que trabajamos, el generar un movimiento ya es, ¿no?, ya hay que ir a festejar. O sea, poder empezar un movimiento y, bueno, despistar, pensar, escuchar, estar atento, ¿qué le genera placer? ¿O qué puede ser placentero? En esto de oponerme al dolor como forma de educar, ¿no? Es decir, la sanción más dura, bueno, al revés. En esta locura que usted plantea de pensar, bueno, al revés, ¿qué es lo que nos genera placer? Y no dolor, que se viene a oponer a toda la teoría que hasta ahora predomina, creo todavía en la crianza, que es, te sanciono con el celular, ¿no? Es decir, con algo que te duela, dice la gente, ¿no? Si no, parecería ser que la sanción no tiene... Entonces, nosotros estamos como empeñados en el placer, y que se ponga en movimiento, que se genere... Creo que Deligny en esto lo busca todo el tiempo. Generar aquellas cosas que puedan iniciar un recorrido. Y quizás me atrevería a decir que, bueno, dejar el alma en la cancha en esos recorridos. Yo que sé, muchas veces no sabemos esos recorridos en qué van a terminar. Sí sabemos que sin esos recorridos sabemos en qué termina. No sé si esto queda... Es decir, porque a veces
nos empeñamos en discutir qué va a hacer dentro de 20 años y cómo le garantizamos, cómo lo protegemos, cuando en realidad el partido se juega hoy aquí, en estos medios, con estos que tengo, con estas capacidades y con estos grupos humanos que estamos decididos a humanizar esto, ¿no? Creo que estuve menos claro todavía, no importa, Ana, pero bueno, para discutir. Podemos leer, si quieren, algunos comentarios, porque se va armando un diálogo ahí. Bueno, Diego dice que pueden tomar la palabra. Acá hablan también de que cuidar con consentimiento, con diálogo a la par, y no imponer el cuidado, yendo más lejos que lo que el otro quiere, permite, ¿no? Segundo, dice impensar la pedagogía en tiempos de una pedagogía didactizada y excesivamente tecnificada. Deligny propone un ejercicio radicalmente crítico, impensar esos conceptos que plantean Ana Laura y Luis, son todo un reto sin dudas, pero tremendamente necesario en esta época, ¿no? Creo que sí, y que también nos debemos como creo, comparto, a ver, pensé, no sé, discutámoslo, el hecho de propiciar una reapropiación más política, ¿no?, de Deligny. Es como un poco también mi intento, y creo que puede llegar a ser el mejor modo en que la pedagogía también se apropie de su legado. Algo que fue difícil en su época y que sigue siendo difícil hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, cómo retomar a Deligny, conversar, entrar en conversaciones con él, no para apropiárselo al modo de un manual militante que extraiga de sus consejos una suerte de máximas, ¿no? Y que entonces ya está, estamos como, resolvimos el problema porque hay que hacer lo que Deligny dijo, como si fuese además fácil tratar de interpretar qué fue lo que Deligny dijo, cosa que no es para nada sencilla. Sino que él dice son consejos para cultivar, ¿no? O sea, implica un trabajo de elaboración, algo que Pierre Mayeret en el posfacio de las cartas a un trabajador social, libro también traducido, disponible, dice maravillosamente, implica un trabajo de elaboración, implica un trabajo de reapropiación e implica un trabajo de traducción no solo a nivel de la lengua, sino también a nivel de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Me parece que justamente animaría a que todo este trabajo poético que Deligny lanza o arroja sea reapropiado desde una perspectiva que también politice a Deligny y no lo estetice. No sé si logro advertir también como posibles preocupaciones, ¿no? Que a mí me vienen también rodeando en torno a Deligny y nosotros, digamos, y las reapropiaciones que hacemos desde nuestros contextos y realidades actuales. Justamente porque es la osadía de provocar un pensamiento que va contra cualquier idea de entender lo político como sometimiento a un sistema de orden, ¿no? Entonces, su propio legado no puede ser tomado de ese modo. Implica que hagamos preguntas con osadía y que reinterpretemos esos gestos para poder pensarlos desde los requerimientos de nuestro presente, ¿no? Y en ese sentido yo creo, entrando en diálogo con lo que dice Segundo, ¿no?, que vengo pensando hace un tiempo también, que Deligny habla una suerte de lengua extranjera para la pedagogía. En varios sentidos. En varios sentidos. Y por eso tampoco es fácil suscitar la apropiación de su legado. Hay que hacer todo un trabajo ahí, Diego, Lola, en los grupos de estudio que inaugurarán y que están próximos también a abrir, en las lecturas que suscita, un trabajo de contagio, de entusiasmo, pero también de tomarlo en serio, porque hay todo un trasfondo muy riguroso detrás de su pensamiento, hay diálogo con interlocutores contemporáneos muy profundos, y
Y bueno, y me parece que también es algo a lo que no estamos tan habituados, ¿no? En términos sobre todo del tipo de texto pedagógico que se nos ofrece actualmente. Bueno, creo que nos entendemos más o menos de lo que estamos hablando. Bueno, dale segundo, justo levantaste la mano. Sí, no, muy rápido. Hola, hola a todos, un saludo. Es que Ana y Luis, cuando decía esto de impensar, por eso lo ponía un poco también entre comillas, porque no es una palabra mía, es precisamente de Deligny, ¿no? Y si uno va a buscar esa palabra al diccionario, ahora repasaba una cosa aquí de los vagabundos eficaces, y precisamente impensar es romper con esa idea de ir a revisar o de releer esos conceptos muchas veces fundantes de un pensamiento pedagógico, digamos, desde diferentes modelos o desde diferentes miradas, ¿eh? Sino que precisamente esa cuestión de impensar tiene que ver también con ver, bueno, el ejercicio que habéis hecho vosotros. Cuando Luis estaba hablando de vamos a poner ese concepto de protección en discusión, tiene que ver con impensar. Es decir, no es tanto ir a revisitar ese concepto y actualizarlo, o hacerlo contemporáneo, o darle un cuerpo en un momento. No, no, no. Vamos a ver desde qué punto de vista podemos radicalmente, por eso decía que era un ejercicio radicalmente crítico, de bueno, ¿por qué no poner en suspenso ese concepto para, no sabemos si para encontrar otro, no sabemos si para volver al mismo, no sabemos si para inventarnos otro? En esto además la humanidad tenemos, y más los educadores, tenemos ahí todo un ejercicio de inventarnos un montón de palabras, un montón de conceptos para poder decir a veces siempre lo mismo. Bueno, impensar tiene que ver con hacer reventar algo de eso. Y ahí creo que está también el posicionamiento político de Deligny. Deligny desde las propias instituciones, porque además es un defensor, ahí estoy con Luis, es un defensor de la idea de asilo. ¿Cómo? Reventando los asilos. Claro, reventando el asilo tal y como él lo vive en los años 40, los años 50 y en una Francia de posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿cómo tomar a cargo eso? Claro, no estamos no estamos con una pedagogía valiente en estos momentos. Creo que todos estamos de acuerdo. Al revés, estamos con una pedagogía muy anuente y con una pedagogía que está al lado del poder. Ese es el discurso hegemónico. No digo que no haya otras pedagogías. Por supuesto que las hay, ¿no? Me estoy refiriendo a no desde la pedagogía clásica, no desde la pedagogía actual, desde ahí no vamos a poder leer un nuevo sentido de la protección, o al menos hacer reventar también nos vamos a tener que aferrar a la protección. Luis decía los cuidados, ¿no? Ahí a mí me ha hecho pensar mucho en qué diferencia y qué matiz tiene precisamente esa cuestión de los cuidados y la protección, pero también cuál es el valor, por ejemplo, que tiene el ejercicio de eso, es decir, los verbos que lo acompañan, ¿no? Cuando hablamos de cuidar y cuando hablamos de proteger, ¿no? ¿Cuidar a quién? ¿Cuidar de qué? A veces proteger no es tanto proteger como protegernos de. En muchos casos hablamos de prácticas de protección y la mayoría de las prácticas de la protección son protección de la infancia. En vez de protección a la infancia es protección de la infancia. Es decir, nos queremos proteger de ellos. Y cuando digo infancia, poner ahí el intervalo de edad donde queráis, ¿no? Por eso creo que esa cuestión de impensar la pedagogía, Deligny decía antipedagogía. Bueno, ya sabemos los anti tienen riesgos, tienen mucho riesgo, porque muchas veces cuando haces antipedagogía estás haciendo pedagogía en el sentido más clásico y tradicional, ¿no? Era como el movimiento antiinstitucional, ¿no? Y en realidad había toda una cosa ahí verdaderamente instituyente, ¿no? Por lo tanto, bueno, somos capaces de hacer un cierto ejercicio sin pretensión, más allá de empezar a reventar algo de esos conceptos, ¿no?, tan anquilosados en nuestras prácticas. Y ahora hablo en el sentido, por ejemplo, de la educación social. Toda esta cuestión de la protección está claro. Y ahí estoy con Luis en que con eso hay que hacer algo, porque está claro que esas palabras producen efectos. Están produciendo efectos. Y hace falta otro seminario sobre ese concepto, Luis, también que has dicho de la vulnerabilidad.
dejaste ahí picando, segundo varias cosas. Yo capaz que retomara esto, algo de lo que traía Ana cuando yo presento a El Iñigo, que es casi que inaccesible para los contemporáneos, tiene que ver con reconocer la complejidad de lo que en años Del Iñigo fue construyendo a modo de pensar, de la contemplación. Vivimos en tiempos hiperacelerados, donde hay algunas prácticas que hacen a lo educativo, el contemplar, el deshacer lo hecho, que parecen estar lejos de lo que Del Iñigo nos dejó como legado, y esta necesidad de tramar con otros, de leer con otros, de discutir con otros, de sostener espacios de diálogo. Ana hablaba un poco también, ella estuvo acá en Montevideo junto con nosotros en momentos bastante tensos, y bueno, la posibilidad también de sostener estos espacios tiene que ver con eso, con reconocer que si hay algo que tenemos que aprender del Iñique es siempre con otros, en diálogo, en escucha, en poder dar espacio, y esa trama se construye a partir de esto, convencidos de que nadie solo se encuentra con Del Iñigo y lo entiende, más bien lo desentiende. Pero bueno, un poco la invitación del seminario tiene que ver con esto, con encontrarnos, con compartir lecturas, con identificar nuevas categorías o nuevos desafíos para pensar y seguir pensando y construyendo desde allí, construyéndonos como educadores. No sé, me imagino acá habrá otros compañeros de campo en la disciplinar también, y cada uno se irá con sus rebotes pensando. A mí me resta agradecerles a Luis y a Ana por estas palabras, seguir compartiendo espacios de diálogo, de discusión, a todos. Ana dejó una invitación allí en su presentación, que es el seminario que se va a organizar en 2023 sobre la obra de Ligny y el pensamiento, que nos estarán llegando. Les mandaremos a todos, usando esta base de datos, también otras actividades. Pero bueno, no sé si alguien se quedó con ganas de decir algo más, de comentar algo. Dale, Perla. Hola, bueno, yo soy de Neuquén, pero ahora estoy viviendo en la capital federal, acá en Buenos Aires, y soy una docente jubilada de la Universidad Nacional del Comahue. Pero estoy dedicada a la cuestión penal de adolescentes. Entonces, en primer lugar, agradecer a Ana, que ya la escuché en otras oportunidades, Ana Laura, pero quisiera poner el acento en lo que el colega Luis Parodi ha expresado, que la verdad que llegó, a mí por lo menos me llegó mucho, y dijo: el castigo y la sanción siguen existiendo. Esto es tremendo, porque en realidad, visto en el contexto de lo educativo, no solo es prosaico, no solo no es motivo de investigación para trabajos teóricos, digamos, para producir teoría, sino que es de lo que menos se habla o se da cuenta de las prácticas permanentes. En todas las instituciones, no solamente en la educativa, ¿no? Que es la manera también de confundir lo que es poner límites con infundir miedo. Entonces, a mí por lo menos me queda, y voy a buscar con quién trabajar esto tan complejo, de por qué tiene un lugar tan central el castigo y la sanción, y por qué no es motivo, digamos, ni de discurso ni de acción. Y esto existe. Y la protección dentro de los principios de la legislación internacional y nacional y local, es la protección integral, uno de los principios sobre los que se apoya esa legislación, pero que tiene que ver también, en el caso de niñez y adolescencia, con los intereses superiores de los chicos y las chicas. Y esto sí es la parte que nos corresponde a nosotros. El cuidado va implícito y es lo que le da valor a la protección, que para nada puede transformarse en opresión. Pero el medio, que es parte de lo que tenemos que hacer los adultos,
sí es de protección integral, o sea que no es solamente el cuidado familiar, es el cuidado en general, para que no se enfermen, para que, bueno, todos los aspectos de la vida. Y nosotros nos encontramos, Luis Parodi decía de los chicos infractores, cuando tienen 15, 16 años que cometen una infracción, es posible que no estén yendo a la escuela, que no tengan control de salud, ni de deporte, etc. Y bueno, eso pasa, pero la carga recae sobre los chicos y las chicas en ese momento. Entonces a mí yo agradezco muchísimo esta oportunidad a la que accedí gracias a un amigo, porque no me hubiera enterado si no, porque la verdad es que los aportes que han hecho Ana Laura y Luis Parodi en este momento son, bueno, valiosísimos. Así que vuelvo a agradecer esta actividad. Tenemos por allí algunas manos, capaz que si querés, Ana, hacemos una rondita y después les damos unos minutitos de cierre a los invitados. Natalia, levantaste la mano, dale nomás. Sí, ahí va. Bueno, no, quería decir que también que gracias, que disfruté mucho sus exposiciones y que me gustaron mucho también las preguntas que compartiste, Ana, que me dejaron pensando, y justamente circulaba por la calle con estudiantes en formación de trabajo social para hacer una encuesta en un barrio, en un sector del conurbano, acá en José Cepaz, y donde se supone que lo más urgente para los vecinos es la inseguridad, aunque todos salen a conversar, y nos cruzamos con unos jovencitos a quienes los estudiantes no querían abordar porque no los reconocen como vecinos. Es como si fuera que para conocer la opinión de los vecinos hay que llamar a las señoras que están adentro de las casas, o a las personas que están atendiendo los comercios en sus ventanas, y mi tarea era acompañarlos a los estudiantes a que se animen a molestar a los vecinos a hacer esas encuestas. Entonces interrumpimos a estos 3 adolescentes que pasaban tomando un helado de agua con un calor bárbaro, y les preguntamos, ¿qué están haciendo acá? Así como son esquivos, ¿viste? Siempre diciendo por qué me hablan a mí. ¿Y ustedes cómo se conocen? Nosotros salimos a robar. Una picardía tan ingenua y no sé, estamos trabajando a veces en esto, buscando soluciones, tratando de hacer propuestas, y quienes estamos pensando en abordar la temática de los barrios, a veces vemos a los sujetos y a estos, ¿no?, que parecen inabordables, la temática principal es la inseguridad, y vemos a 3 adolescentes circulando y no nos animamos a preguntarles, y ellos se presentan con esas etiquetas que parecen sonzas en su boca en un principio, porque nadie que está choreando lo va a decir de primera mano. Y no sé, me quedé pensando en estas preguntas, con qué prácticas, cómo eludir ese poder, con qué gestos evadir lo violento que está ya en sus cuerpos, todo lo que les falta, y la interacción que ni siquiera los agentes que estamos pensando propuestas no nos permitimos. Bueno, no sé, me quedo pensando, siempre en estos encuentros me quedo pensando un montón. A veces, incluso en lo inesperado, porque no pensé que lo que estaba haciendo esta tarde se iba a vincular con esto. Así que espero próximas presenciales, por Meet, internacionales, donde sean, que nos volvamos a encontrar, y muchas gracias. Gracias, Natalia, y la idea es esa, pensar desde lo que hacemos y desde el trabajo cotidiano, y encontrarnos para eso. Selene, ¿habías levantado la mano también? Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, también, digamos, celebrando estos espacios que realmente, bueno, quedan, digamos, con más dudas que certezas, así que muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Luis. Bueno, yo soy de la Universidad Provincial de Córdoba, licenciada en Pedagogía Social, me recibí hace muy poquito, y estoy ahora trabajando en salud mental en el área de adicciones, y compartía recién, bueno, con una compañera cómo lo de esto del castigo, la sanción, la seguridad y el control son como lo primordial en estos lugares. Y
interpela, digamos, constantemente la práctica, porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del espacio de esa comunidad terapéutica es que, digamos, el tiempo libre en los adolescentes y en los adultos que están transitando el tratamiento es considerado, digamos, como peligroso, entonces hay que estar todo el tiempo, digamos, con una intencionalidad de productividad constante. Bueno, eso, digamos, me quedan, la verdad, que muchas dudas, que me invitan a seguir, digamos, por ahí formándome, agradeciendo estos espacios. Recupero esta categoría de asilo que nombrabas, Luis, en esta donde nos podemos sentir personas, digamos, porque en realidad pareciera que la categoría, digamos, que lo recuperar lo humano queda en la categoría de adictos y adictas. Es un lugar donde, digamos, prima mucho la violencia también, y esa violencia, la respuesta es castigo por parte, digamos, de la institución. Entonces, bueno, digamos, interpelando la práctica y también con el desafío de cómo generar espacios alternativos, digamos, bueno, contrahegemónicos a estas prácticas que están primordialmente ahora en el espacio. Bueno, eso, gracias, y también esperando futuras invitaciones para seguir compartiendo y demás. Gracias, Selene. Bueno, yo antes de darle la palabra a Ana Laura y a Luis para que cierren ellos, que son nuestros invitados, contarles que la grabación de esta instancia queda allí, Diego puso en el chat, y además pueden encontrar las sesiones anteriores del seminario. La primera instancia fue con la doctora Eva Morales, donde trabajamos algunas cuestiones de género, de políticas de igualdad. Ella presentó una investigación sobre microversiones capacitistas en el trabajo con discapacidad, súper interesante. La segunda instancia compartimos con Matías Marchand y Paola Fried sobre trabajos que ellos tienen sobre memoria y educación de distintas perspectivas. Y bueno, esta es nuestra tercera sesión, que trabajamos un poco con el legado de Fernand de Ligny. Todas las sesiones tienen esta intención, presentar un tema desde distintas personas que estén interesados, que estén estudiando, que estén investigando, que tengan reflexiones y suscitar la discusión, dejarnos pensar. Así que desde el equipo de Repes, junto a Diego, gracias por la participación. Les estaremos llegando otras nuevas sesiones. Luis y Ana Laura, les dejo ahí micrófonos para que nos dejen algunas palabras de despedida y agradecerles. Lo mío muy, muy breve, también agradecer. Me llevo notas para seguramente seguir pensando. Hay una invitación a que después algo de todo esto se publique en el marco de una publicación de pedagogía social. Seguramente a partir de ello retomaremos, profundizaremos estas líneas, pero coincido con la necesidad de abordar estos tópicos, y me parece que en gran parte, si no lo hacemos nosotros, no creo que otros levanten el guante. Digo, nosotros quienes estamos trabajando, ¿no?, en la formación de educadores sociales al interior de instituciones de promoción, de protección, es imperativo poder hacerlo, y también poder pensar, aunque hay algunas hipótesis, ¿no?, seguramente que nos están, que nos rodean en este momento para poder explicar algunas de las razones por las cuales esta perpetuación, ¿no?, de los mecanismos más tradicionales de disciplinamiento y de violencia sobre los cuerpos de los pibes se siguen perpetuando. Bueno, Diego Silva Valerio, no lo va a decir él, pero lo voy a decir yo, escribió una excelente tesis de doctorado, en gran parte, cuando esa tesis salga a la luz y sea publicado como libro, nos va a ayudar también a entender en gran parte estos mecanismos, ¿no?, que es importante no solo denunciarlos, sino sobre todo tratar de comprenderlos en la dinámica profunda para justamente poder pensar a partir de ahí cómo podemos alumbrar otro tipo de prácticas. Solo decir que la cuestión de lo asilar, que surgió, se conversó así en el encuentro de hoy, para Deligny se vuelve un asunto fundamental, revisita ese concepto y lo vuelve un infinitivo primordial, es decir, más que de asilo va a hablar de asilar, lo vuelve un verbo, que es algo que Deligny hace justamente para pensar en estos modos de ser que viven al infinitivo, no conjugados, que no se dicen en un tiempo verbal, sino al infinitivo, como va a ser el trazar, el balancear, el tramar, y otros infinitivos primordiales que va a ir pensando y que va a ir acuñando
en el marco de la experiencia de trabajo con los chicos autistas, ¿no? Y justamente él se define a sí mismo, iríamos por la tercera definición que él hace en sus escritos autobiográficos, como un zorro de asilo, dice él. Es decir, que el asilo no lo abandonó nunca, y Deligny mismo se define, ¿no?, como una animalidad que tiene que ver con habitar ese territorio, y dice, mi territorio es el asilo. Bueno, da pelea, da batalla con las instituciones asilares, por supuesto, como lo dio con tantas otras, pero al mismo tiempo no quiere abandonar, porque para él ese asilo, vuelto verbo, ese asilar, tiene que ver con un modo de ser de lo humano, ¿no? Y justamente tiene que ver con esa capacidad de brindar protección y dar los cuidados que la especie necesita para su supervivencia, ¿no? Ni más ni menos que eso. Y entonces empieza a mirar los modos en que la especie da asilo a los recién llegados, a los nuevos, a sus cachorros, y justamente recrea esto pensando ya no, diríamos, en una institución concreta o en una educación, sino en la idea de modos de vida a nuestra conveniencia, ¿no? El asilar tiene que ver con esa posibilidad de recrear en cualquier tipo de institucionalidad modos de vida en los cuales sea posible vivir juntos, ¿no? Bueno, va a ser el tema del encuentro del próximo año. O sea, ese es el eje temático, el lema que va a tener el encuentro del próximo año, así que nos encontraremos allí, ojalá, para intercambiar, profundizar, seguir compartiendo en torno a este infinitivo primordial. Agradecerles a todos un montón el espacio, los intercambios y las recomendaciones que han hecho también allí para seguir pensando. Gracias. Simplemente agradecer. Ustedes vieron que una cosa que digo que hace años y no encuentro otra forma de decirlo es, ustedes vieron que uno siempre es en la medida que es reconocido, ¿no? Uno es hijo porque alguien dijo, después fue a la escuela y alguien dijo que era bachiller, y después fue a la universidad y alguien dijo alumno, y el día que se muera, hasta que no venga un médico y dice que está muerto, no lo entierra. Así que el agradecido acá soy yo. Ustedes reconocen, han dicho cosas increíbles, así que muchísimas gracias y bueno, nos estamos bien, ¿sí? El reconocimiento es el otro eje fundamental de la educación. Así que muchísimas gracias. Bueno, nos peleamos cuando ustedes lo dispongan, como decía. Así que muchas gracias, gente. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en la próxima.